Bueno, retomemos, estábamos hablando del estado actual de la controversia, del positivismo y naturalismo, marcamos como un hito trascendente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que vino a darle, si se quiere, una lección, un cachetazo a la teoría positivista más extrema que estaba vigente en ese momento. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuál es el estado actual de la controversia, en primer lugar vamos a tener en cuenta que hemos visto la evolución del naturalismo y en cualquiera de sus vertientes reconocían dentro de la ciencia jurídica la existencia de dos objetos distintos del derecho, ¿sí? Y con esto también vamos a completar este primer punto de la unidad 3 cuando nos solicitan el derecho positivo y el derecho natural como dualismo ontológico de la ciencia. Si bien este es un punto que nosotros vamos a volver a retomar en comisiones con la unidad 6, es importante entender de qué se trataba este dualismo ontológico que era sostenido por los naturalistas, en sus distintas vertientes, en sus distintas corrientes que nosotros hemos escuchado durante la primera parte de la clase por la exposición del doctor Garate. Este marco que nosotros tenemos acá, este marco azul, vamos a hacer de cuenta que se trata de la ciencia jurídica, ¿sí? ¿Qué van a sostener los naturalistas? Que existen dos objetos del derecho, un derecho natural y un derecho positivo. Como había explicado también Marcelo, este derecho natural tenía un carácter superior al derecho positivo, y el derecho positivo que contraríe esos principios de moralidad y de justicia que para algunos naturalistas era asequible por parte, nosotros podíamos conocer por medio de la razón, este derecho positivo, para ser válido, tenía que respetarlos, tenía que reflejarlos, ¿bien? Si no los reflejaba, si no los respetaba, entonces no iba a ser derecho positivo válido, no iba a ser una norma jurídica válida, no iba a ser un sistema jurídico válido. ¿Qué decía el positivismo? Sí, vamos a hacer como un pequeño resumen para poder cerrar bien esta idea. Ellos negaban la existencia de un derecho natural, de origen divino, racional, animista. Con cada una de estas palabras, nosotros estamos criticando a cada una de estas posiciones que nos acaba de exponer también recién Marcelo, y negaban también esta superioridad, simplemente porque negaban la existencia de dos objetos. Había un único objeto de estudio dentro de la ciencia jurídica, y ese era el derecho positivo, puesto y creado por el hombre para regir en un momento y en un lugar determinado. Es decir, ¿qué significa esto que parece una frase que uno dice casi de memoria? Tiene mucha importancia, chicos, porque cada país, cada estado va a tener su propio ordenamiento jurídico, va a tener sus propias reglas de juego, ¿sí? Entonces, para los positivistas sabemos que hay un único objeto dentro de la ciencia jurídica. Después, cada positivista le va a asignar ese objeto una u otra definición. ¿Por qué les pongo ahí chiquitito, pero no porque esté chiquito menos importante? Entre el naturalismo y el positivismo nosotros también vamos a encontrar otra corriente filosófica. Algunos dicen que se trata de un desprendimiento del positivismo, que es el realismo jurídico. Muy brevemente, lo único que les voy a decir es que para las teorías del realismo jurídico, en cualquiera de sus vertientes, el objeto de la ciencia del derecho va a ser predecir lo que los jueces harán. ¿Por qué? Porque lo más importante no va a ser la norma jurídica. Algunos autores, los más extremos, la consideran simplemente juguetes vistosos, otros dicen que no, que prestan cierta utilidad dentro del ordenamiento jurídico, pero cuando definen al derecho dicen, el derecho es lo que los jueces de hecho hacen en los tribunales. Miren cómo nos fuimos con los naturalistas, estábamos en el ámbito de la metafísica, con los positivistas estábamos considerando al derecho positivo, el derecho como un hecho social, pero los realistas se van a posicionar en un lugar muy especial, que es en lo que hacen los jueces en tribunales. Y lo que los jueces hacen en tribunales, chicos, es dictar sentencias y resoluciones. Por ahora nos vamos a quedar con esto. Ahora, si nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cuál
es el estado actual de la controversia, vamos a encontrar que hay nuevas corrientes también filosóficas, dentro de las cuales vamos a encontrar a las teorías de la argumentación jurídica o teorías pospositivistas. También se habla de un positivismo incluyente, en donde hay una cierta concepción positivista que incluye y reconoce la importancia que de hecho juegan los principios morales, que reconocen una cierta conexión entre el derecho y la moral. Entonces, esto, evolucionando, digamos, podríamos identificar que hoy en día estamos en presencia de corrientes que se han dado en llamar neoconstitucionalistas o neoconstitucionalismo, y el denominador común, porque estas nuevas corrientes las vamos a ver, chicos, cuando estemos en la unidad 11, ¿sí? Por eso esto solamente es una presentación. El común denominador de estas nuevas corrientes es que van a reconocer que hay cierta conexión entre el derecho y la moral, pero cuando hablan de la moral, no hablan de una moral religiosa, de una moral divina, de una moral abstracta, sino de una moral positiva que de hecho existe, que reconoce ciertos valores que están vigentes en la sociedad, que los jueces tienen que tener en cuenta a la hora de resolver los casos que se les presenten, pero esa participación de la moral junto al derecho positivo tiene que cumplir ciertas condiciones. Yo no puedo incluir el factor moral en el ámbito del derecho positivo y en el funcionamiento del sistema jurídico de cualquier manera. Tengo que hacerlo bajo ciertas condiciones de razonabilidad y racionalidad para poder considerarlo como un derecho válido dentro de cualquier Estado de Derecho actual. Piensen, venimos desde los griegos, tenemos el animismo, los griegos, Santo Tomás de Aquino, pasamos por toda la Edad Media, pasamos la Edad Moderna, transcurrió todo el siglo XIX, el siglo XX, entonces obviamente que la matriz conceptual, ¿sí?, toda esa estructura conceptual que nosotros venimos exponiendo y que seguimos aprendiendo y que venimos explicando, sufre ciertas mutaciones, va cambiando. Ah, ahí está, gracias. La conducta humana va mutando, los conflictos sociales van cambiando, entonces el ordenamiento jurídico, el derecho, como tiene que garantizar la seguridad jurídica, es decir, tratar de que las cosas se mantengan más o menos iguales, y las personas tienen que saber qué conductas están permitidas, cuáles son prohibidas y otras obligatorias, entonces el derecho siempre viene por detrás de la conducta humana. Entonces, es imposible, es casi absurdo sostener que todo derecho positivo, todo sistema jurídico es completo, cerrado y coherente y resuelve todos los casos posibles. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que son nuevos, nuevas conductas que quedan sin resolver. Y ese hueco, esa insuficiencia que presenta el derecho positivo, es lo que da lugar a estas nuevas corrientes filosóficas. Ahora, nosotros podemos hablar de una superación, ¿sí? Yo puse, cuando escribí el título puse superación de la polémica entre ius naturalistas y ius positivistas. Después lo volví a reformular, porque yo no sé si podemos hablar de una superación. Me sigue quedando esa duda. Todavía estamos discutiendo. Esto también tenemos que relacionarlo, nosotros vimos los problemas recurrentes de Hart, los vimos con el profesor Irasusta. Recuerden el segundo problema recurrente de Hart. ¿Qué tiene que ver el derecho con la moral y la idea de justicia? ¿Qué tipo de relación hay? ¿Hay una relación? ¿Esa relación es necesaria? ¿No es necesaria? ¿Qué es lo que ocurre, de hecho? Entonces, a partir de este hecho que pasó de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se pusieron blanco sobre negro sobre la mesa ciertos aspectos que tuvieron muchas consecuencias para nuestra materia y para la teoría del derecho en general. Se amplía el objeto del derecho, no vamos a sostener que simplemente es la norma jurídica positiva, el estilo kelsano, la norma jurídica que contiene el elemento sanción. Esto lo hemos visto ya con autores como Hart,
como Cosio, vamos a ver también otro autor en particular. La ley positiva, a partir de los juicios de Nuremberg, la ley, creada por un legislador racional, debe ceder inevitablemente frente a la injusticia del caso concreto. Estas teorías, que estaban en el plano de la abstracción y alejadas de la realidad, se ponen al servicio de las necesidades sociales y de la práctica jurídica. Aparecen contenidos que tienen cierto contenido moral, aparecen conceptos, dentro de los temas jurídicos, como por ejemplo la buena fe, el abuso del derecho, la moral y las buenas costumbres. Ustedes van a escuchar o han escuchado, aunque sea de oído, el interés superior del niño, la posición dominante en la que nos encontramos nosotros como consumidores frente a las grandes empresas, cuando queremos hacer algo tan simple como comprar un celular, como contratar un servicio de internet. Entonces, estos factores morales se metieron y fueron impregnando a este sistema jurídico que estaba totalmente alejado de la realidad y que se pretendía que sea totalmente ajeno a cuestiones subjetivas como la moral o el valor fundamental del fenómeno jurídico que es la justicia. Con los juicios de Nuremberg aparece un concepto que es fundamental y es el concepto de la dignidad humana. Este concepto de la dignidad humana funciona como un núcleo duro, ¿sí? Pensemos, hay un núcleo duro. Yo no sé muy bien si tengo que definir qué es la dignidad humana, pero sí sé que va a tener una relación con aspectos morales, porque la dignidad humana es un concepto que nosotros vamos a dotar de contenido acudiendo a la moralidad. Bien, yo no tengo una norma que diga la dignidad humana es 2 puntos, porque es un concepto, lo vamos a ver luego en la unidad 9, es un concepto elástico, ¿bien? Al que nosotros vamos a dotar, pensemos, no sé, en un bombón relleno. Yo tengo este concepto de la dignidad humana, y ese contenido lo vamos a ir amoldando al caso concreto, pero hay ciertas cosas que son inviolables. La vida de la persona, la dignidad de la persona, experimentar con un ser humano, aniquilarlo simplemente porque piensa diferente, porque tiene otra creencia religiosa. Entonces, este concepto de la dignidad humana va a funcionar a partir de la Segunda Guerra Mundial como un punto de partida, o como un punto de inicio, y como punto de llegada. Por encima de la dignidad humana, todo, por debajo de ella, nada, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener. Hay un abandono del modelo formalista del derecho. Se desvanece esta ilusión del positivismo de resolver todos los casos. No podemos seguir sosteniendo que el sistema jurídico es completo. Esta insuficiencia de la que hablaba Marcelo hace un ratito, del positivismo para dar respuestas justas, abre paso a la moral. ¿Por qué? Porque con los sistemas jurídicos positivistas nosotros teníamos soluciones legales, pero muchas veces esas soluciones legales eran soluciones injustas. Entonces, por eso decimos que este abandono del formalismo que se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial abre paso a la moral. Tenemos que asumir que la conducta humana en su regulación normativa no puede seguir negando la relación existente entre el hecho, el valor y las normas. Esto fue expresado por el profesor Goldmich con la posición del tridimensionalismo. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos sostener que el derecho positivo está ajeno a cualquier contenido moral y que es independiente del valor justicia, el precio que tenemos que pagar en la práctica es muy alto. Porque puede implicar, como ocurrió en la primera, conocimiento de valores y derechos fundamentales. Pensemos en esto. En los de Nuremberg se había juzgado ciertos delitos que atentaban contra la dignidad del ser humano. Lo que ocurre es que cuando se llevaron a cabo esos actos, los militares, pensemos siempre en ellos, los militares lo que estaban haciendo era acatar un sistema jurídico válido. Esto lo ejemplifica muy bien Carlos Santiago Nino en un juicio hipotético que realiza entre Cayo, Ticio y Sempronio en el capítulo 1,
se los recomiendo, si lo pueden leer, les va a ayudar mucho para poder cerrar este tema. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas? Nosotros queremos convencerlos, queremos que ustedes se vayan convencidos de esta clase de que la polémica entre el naturalismo y el positivismo no se queda solo en el plano de la abstracción, no es algo meramente teórico, sino que tiene consecuencias en la práctica, y que ustedes van a tener que tener en cuenta para lo futuro, y para no solo como estudiantes, sino también para su desarrollo profesional en el ámbito que ustedes elijan. Nos va a permitir una mejor comprensión del derecho vigente, conocer cuáles son las corrientes filosóficas actuales y cuáles son los fundamentos presentados por los positivistas y los naturalistas. Me permite saber el fundamento, el reconocimiento de nuevos derechos en la Constitución Nacional, que se producen a partir de la incorporación de tratados internacionales sobre derechos humanos, que ustedes ya saben porque han visto la unidad 5, que tienen jerarquía constitucional, se encuentran en la cúspide, pero dentro del derecho positivo, y ustedes ahí, a partir y gracias a estos tratados, van a encontrar, ahora sí incorporados de manera expresa, el derecho a la vida, el interés superior del niño, el reconocimiento a derechos que tienen los adultos mayores, la tutela judicial efectiva en tiempo razonable. ¿Esto qué quiere decir? Cualquiera de nosotros tiene que tener garantizado el poder ir a un juez y pedirle que resuelva nuestro caso. Pero este juez no tiene que tomarse 20 años para resolver nuestro caso, lo tiene que hacer en un tiempo razonable, porque el derecho, la solución judicial que llega tarde, no es derecho. La respuesta que llega tarde por parte del sistema de justicia no sirve, no satisface este ideal de justicia al que aspiramos todos. Está bien, alguien podría decir, bueno, pero no sabemos qué es la justicia. No, yo no podré saber en concreto qué es la justicia, pero sí sabemos que funciona como un guía o un estándar a seguir. Decía Stamler, funciona como esa estrella polar que guía al navegante y que sabe que tiene que ir en esa dirección. Otra de estas consecuencias prácticas es que la teoría jurídica, todas las concepciones, todas las posiciones de los autores, de los filósofos, se ponen al servicio de la enseñanza y la práctica del derecho. ¿A quiénes nos sirven? ¿A quién sirve esta polémica entre naturalistas, positivistas y las nuevas teorías? Van a servir a los abogados y abogadas, a los jueces, a los profesores, a los estudiantes y a los legisladores. La justicia cobra un papel decisivo en el ámbito del derecho, y la ley deja de ser la única y principal fuente jurídica. Pasamos de un derecho duro y cerrado, que está alejado de la realidad, a un derecho pluralista, es decir, que está formado por muchas fuentes del derecho, que trata de garantizar la justicia en cada caso concreto. ¿Cuál es el efecto, cuál es la consecuencia más importante? Se habla del efecto de irradiación de los derechos fundamentales. Este concepto que habíamos visto hace un ratito sobre dignidad humana, cae, ilumina, irradia, y en nuestro caso nosotros reconocemos estos tres bloques, ¿sí? El primero, la Constitución Nacional y junto a ellos los tratados internacionales, la legislación y las decisiones judiciales. Que nosotros ya sabemos que son normas de carácter particular, deben respetar este bloque de constitucionalidad, y este bloque de constitucionalidad, chicos, funciona como este bombón que yo les mencionaba hace un rato, que tiene dentro un cierto contenido moral. ¿Bien? ¿Para qué nos sirven estas diferentes concepciones filosóficas? Nos van a servir, yo acá les puse la foto de una autopista, ¿no? Con esta autopista nosotros podemos querer llegar a un mismo lugar. Entonces, estas distintas corrientes filosóficas simplemente funcionan como alternativas, vías o caminos posibles para poder justificar la validez del derecho, la existencia de las fuentes del derecho, la actividad del juez, ¿sí? Si el juez puede o no puede aplicar otro tipo de normas a las que se llaman principios, y en uno u otro caso, ya sea que utilicemos un sistema naturalista, un positivista,
o consideremos que entre el derecho positivo y la moral hay una cierta conexión bajo ciertas condiciones, en las posiciones actuales, en todos los casos y por cualquiera de estas vías lo que vamos a tratar de alcanzar es la justicia. Bueno, es por mi parte. Bueno, excelente, chicos. La verdad, los dos me parecieron brillantes. Uno con la parte teórica y el otro analizando y viendo los ejemplos y la parte práctica con los famosos dibujitos que nos tiene acostumbrados la profesora Ucedo y también nos sirven para poder entender todo el esfuerzo que hizo Marcelo. Te lo agradezco, Marcelo, públicamente, y el mismo el que hizo Soledad, de tratar de buscar una aplicación práctica de estas dos corrientes y la posible superación, como ella bien dice, superación, entre comillas, porque no sabemos si bien si está superada o no está superada. Lo cierto es que hay un avance en la incorporación de criterios morales, en las legislaciones, como dijo ella, de derechos humanos, de constitucionalización, de principios jurídicos, por encima de las normas, los principios jurídicos, y los principios jurídicos vinculados con los principios morales. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer, porque vi que algunos tenían. Si alguien tiene, no sé, Sebastián, ¿estás por ahí dando el micrófono, vos que sos el organizador? No, profe, cada uno lo puede activar cuando quiera. Bueno, a ver. ¿Cómo? Hace un rato había un montón de preguntas que hacían. Ya no tiene, a ver, Marisol, ¿estás levantando la mano? No. No. Hola, hola, ¿se me escucha? ¿Quién sos? Martín Vigliani. Martín. Hola Martín, Sí. ¿cómo estás? Bien. No Yo tenemos quería tu hacer... cámara, tenemos una foto tuya, pero no tenemos tu cámara, no te estamos viendo. Ahí estoy. Ahora sí. Hola Martín. Bueno, quería hacer una consulta sobre el tipo metodológico del positivismo. Cuando el profesor preguntó si se puede criticar una norma y dijo que si es posible, no entendí por qué. La cuestión tenía que ver con esto de, dentro de los otros positivismos, como el caso, por ejemplo, del ideológico, solamente puedo decir o aplicar la norma que está vigente, ¿no? Y esa es la justificación del juez. Aplico la norma. En este caso, como recién hacía referencia, Soledad a los juicios de Nuremberg, ¿no? Los jueces aplicando normas jurídicas porque parecían una cuestión social, ¿no? Que desconocían el tema de la igualdad de los hombres, ¿no? Un principio en el caso del positivismo ideológico, la justifica. En el caso del formalismo jurídico, también reconoce que el juez tiene que decir, o la única función del juez es la de explicar lo que dice la ley, bueno, también está en dificultad para ser crítico, ¿no?, de la ley. En el caso de Kelsen, sí, yo puedo criticar a la ley, tengo la posibilidad, si bien tengo que describirla, esto no significa que no la pueda criticar, porque yo puedo analizar los ordenamientos jurídicos y reconocer cuáles son las falencias que puede haber entre uno y otro jurídico para que funcione justamente
el ordenamiento como tal, ¿no? ¿Y en qué medida funciona? En cuanto que justamente el ordenamiento jurídico está asegurando un estado de derecho. De una posición metodológica, sí. Y de última, el juez siempre tiene la posibilidad, dentro del positivismo metodológico, de establecer, ¿no?, cuáles son aquellas cuestiones que las normas tendrían que modificarse, ¿no? El juez, si bien tiene que dictar una sentencia acorde al derecho, puede o tiene la posibilidad de reconocer si hay justamente algún tipo de laguna técnica. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, Yo, profe, disculpe. Sí. Perdón, antes que eso quería decir, porque varios alumnos preguntaron, si después le pasan, chicos, Marcelo y Soledad, el Power a... porque preguntaban, ¿va a subir el Power? ¿Va a subir el Power? A ellos les ayuda para estudiar, ver visualizado lo que estuvieron hoy, ¿verdad? Entonces muchos preguntaron. Entonces la idea es que si se lo pueden pasar a Romina, a la doctora Latini, para que ella lo suba a la página, en el espacio respectivo, para que ellos tengan acceso en su repaso. ¿De acuerdo? Por Vi que algunos supuesto. preguntaban eso. Y Sí. lo que sí les voy a recomendar cuando ustedes visualicen los Power, chicos, siempre es recomendable que los pongan a presentación de pantalla completa, porque quizás a veces nosotros utilizamos gráficos que adquieren sentido cuando van apareciendo. Entonces, es simplemente una cuestión metodológica, ¿sí? Para que les sirva mejor y puedan optimizar el recurso. Y alguien pidió la palabra, quedan 10 minutos. Yo la había pedido, pero era justo la pregunta que usted contestó. Disculpe. Lo de subir el Power. Los Power. Sí, sí. Bien. Sé que a ustedes les ayuda, más en estas asignaturas que son bastante abstractas, dificultosas en lenguaje, y entonces seguir esos Power los va ayudando. Así que bueno, en el transcurso de hoy los chicos se lo mandan a la profesora Latini y ella lo sube. Bueno, Gracias. por último, de nada, por último les quería decir que seguramente cada uno con sus profesores adscriptos, adjuntos, estarán viendo y arreglando la evaluación del parcial. Así que por favor les pido que estén muy, muy atentos con cada uno de ellos, porque cada uno, esta es una cátedra que tiene mucha libertad de trabajo y una confianza absoluta de parte mía a toda la gente que trabaja, porque es muy capaz y están todos muy formados para poder resolver las cuestiones, evaluarlos y demás. Seguramente todos ellos saben que cuentan con mi ayuda para participar en algún Zoom, que necesiten ayuda para evaluar. Seguramente ya en esta semana y la próxima se estarán tomando los parciales. Por último, avisarles que vamos a comenzar a partir del jueves que viene al dictado de la segunda parte de la asignatura y que estaríamos cerrando el cuatrimestre de acuerdo a lo que nos indicó la Secretaría Académica de la Facultad el 16 del 7 de julio. Así que nos vamos a estar encontrando con mis colaboradores de este espacio para ir diagramando las clases que nos faltan. Romina, creo que arrancamos la semana que viene con la unidad, no sé, no tengo el programa acá. Yo siempre le digo que hay que tener programa. 9. Unidad 9, sí. 9, la unidad 9, porque el parcial sería de la 1 a la 6, los adjuntos empiezan con la 7 y la 8, y en este espacio de los días jueves arrancamos con la 9. Lenguaje. Correcto. Lenguaje.
Ya hay material cargado, de todas maneras voy a corroborar para que tengan diversos autores. Quizás no van a encontrar todo en un lugar, como siempre les decimos, pero que por lo menos tengan para consultar diversos autores. Nino, Bruera Gómez, también tienen a Genaro Carrió, o sea, tenemos bastante material bibliográfico, pero ya tienen cargado gran cantidad del mismo. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay otra pregunta, y ya tienen resuelto el tema del parcial con sus adjuntos, y si no, por favor se comunican con ellos. Estaríamos encontrándonos el día jueves que viene en este mismo espacio. Y yo voy a hablar con los profesores, con Marcelo. Muchas gracias, Marcelo, por tu clase de hoy. Muy clara. Sole, muchas gracias por tu clase de hoy. Me encantó esa de la autopista, muy ocurrente. Me distraje de quién subía y quién bajaba. Así nos distraemos nosotros con las normas, ¿no? Muy, muy ocurrente. Y bueno, y gracias a Sebastián, que nos ayuda en esta clase hoy puntual con la asistencia técnica, pero que siempre también da clases excelentes. Romy, excelente también. Y bueno, y a todos los alumnos, muchas gracias por su disposición, por sus ganas de estar. Yo sé que esta materia es difícil, les pido un esfuercito, háganlo porque vale la pena tener una buena formación. Lo que hoy se explicó, que como dijo Soledad y Marcelo, engloban siglos de historia en el pensamiento filosófico, es lo que ustedes van a ver en el resto de la carrera. Tal vez hoy no puedan tomar la trascendencia de los temas que vieron, pero créanme que a medida que vayan desarrollando la carrera, van a aplicar permanentemente lo que en esta clase se explicó. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere hacer alguna observación? Martina Pagliares, te voy a copiar el barbijo que me encantó, porque me compré uno que cuando no se te baja de acá, viste que hay que tener mucho cuidado, porque te compras barbijo y hablas, y cuando hablas se te empieza a bajar, y esto ya no sirve. El que tiene Martina en este momento me parece bárbaro. Bueno, miren las cosas que nos acostumbramos, ¿no? Como es el ser humano. Bueno, chicos, les agradezco un montón, los estoy viendo a todos. Por favor, los que no tienen cámara, tengan constancia, porque tengo un montón de alumnos sin cámara, que si vamos a hacer evaluaciones con Zoom, es necesario que tengan cámara. No sé, que se la pidan prestada a un vecino, a alguien, a un amigo, pero para el día del examen es necesario que veamos sus caras, porque de lo contrario no podemos evaluar a un nombre y un apellido que está estático. Ya bastante difícil es todo esto y muy difícil de no tener cámara. Así que les pido que busquen cómo solucionar esta cuestión. Bueno, les mando un beso grande, si no hay nada más para decir, y nos estamos viendo el jueves que viene. Muchas gracias por su paciencia, que la pasen bien, y cuídense mucho, ¿eh? Que es momento para cuidarse. Chao. Sigan bien. Chao, profe. Chao. Gracias a todos. Chao, buen fin de.